Hola compañeros y compañeras de Circuitos Eléctricos 1, mi nombre es Migdonio Merino Savera. Pues en este video se trata para poder hacer resolución de problemas de circuitos eléctricos con el teorema de condiciones iniciales y ecuaciones diferenciales. Bueno, este es el circuito de ahora que tenemos que encontrar ILDT para todo tiempo. El circuito se le puede decir que es de segundo orden porque tiene dos dispositivos almacenadores de energía. Uno es con el capacitor y el otro con el inductor. En este circuito podemos ver que tiene un interruptor antes de cero y después de cero. ¿Cuál es su comportamiento? Si puede estar cerrado o puede estar abierto. Podemos ver que antes de cero el circuito nos va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque si esto que está aquí se cierra, al estar cerrado, esto significa que nos va a quedar en paralelo junto con la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 8 ohms. Entonces antes de cero asumimos el estado estable. ¿Qué nos da a entender el estado estable? Que el capacitor se comporta como el circuito abierto y el inductor se comporta como un cortocircuito. Como podemos ver, simplificamos el ejercicio del circuito de esta forma. Al tenerlo de esta forma, podemos encontrar la corriente ILDT y el voltaje del capacitor. Lo podemos hacer con una reducción de resistencia. Al reducir la resistencia con la fuente de corriente, podemos encontrar el voltaje. Todos los componentes que hayan en paralelo, obtenemos lo que es el voltaje del capacitor. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo para todos los componentes. Entonces venimos y hacemos la resistencia equivalente. Nos va a dar 8 séptimos de ohmio. Entonces el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces la corriente es de 7 y la resistencia es de 8 séptimos, entonces se cancela el 7 con el 7 y se queda que es igual a 8 voltios. Entonces 8 voltios es el voltaje del capacitor. Ahora, para poder encontrar la corriente del inductor, si ustedes se fijan, no poniéndole interés a estos terminales que están aquí, la corriente ILDT es la que está entrando a la corriente de I4. ¿Por qué? Porque es la que está saliendo de I2, de la corriente de la resistencia de 2 ohmios. Entonces, como en este lado aquí está entrando o está saliendo la corriente de esta resistencia, conocemos el voltaje de cada una. Entonces el voltaje, como es 8 por 2, 16. Pero como está entrando en este de acá, entonces va a ser 8 por 4, 32. Y la resta de las dos nos va a dar que es igual a menos 4 amperios. Entonces, para poder encontrar el voltaje del inductor antes de cero, tenemos que el voltaje del capacitor menos 8 ohmios por IL de 0, esto va a dar un voltaje de 40 voltios. Entonces, ya estas son nuestras condiciones iniciales. Encontrando estas condiciones iniciales nos van a ayudar para poder encontrar solución a la ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Lo que nosotros encontramos cuando t tiende a ser, t es mayor a 0. Cuando t es mayor a 0 tenemos lo que es, aquí nos aparece ya el inductor, el capacitor, la resistencia de 2 ohmios, la de 8, pero si ustedes se fijan aquí ya no está el cortocircuito que había aquí. Entonces, ¿qué nos da a entender cuando no está esto? Que esta corriente que está aquí está en serie con la de 4, entonces toda la corriente que está aquí se pasa para este lado, no le transfiere corriente a lo que es al contorno. Entonces, si hacemos una lectura de corrientes en el nodo A, tenemos que la corriente la corriente del capacitor más una corriente I que le podemos poner a esta más ILDT, tenemos ILDT. Entonces esto venimos y lo sustituimos. ¿Qué va a ser igual a la corriente del capacitor? Va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor entre el tiempo más la corriente I. ¿Cuál es esa corriente I? Va a ser el voltaje entre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Si ustedes se fijan, el voltaje del capacitor va a ser la misma de la corriente de 2 ohms. Entonces tenemos que el voltaje del capacitor entre 2 más ILDT. ¿Por qué no despejamos para ILDT? Porque ILDT
es una integral, y para no resolver la integral ahorita mejor lo dejamos en esos términos. ¿Por qué aparece este 4 aquí? Para poder eliminar lo que está con la derivada. Entonces si ustedes se fijan, si se elimina todo esto nos va a quedar la derivada de voltaje del capacitor entre tiempo más 2 veces el voltaje del capacitor más 4 veces la corriente del inductor. Entonces si despejo aquí para el voltaje del capacitor tenemos la derivada más 2. Esto va a ser igual a 4 veces la corriente del inductor. Si despejo para BDC, ¿por qué despejo para los voltajes del capacitor? Pues más adelante lo vamos a ver. Entonces tenemos que menos 4 IL de t, porque está positivo, pasa al otro lado negativo, entre la derivada más 2. ¿Por qué le ponemos por la derivada? Porque lo vamos a ocupar más adelante. Si ustedes se fijan aquí, tenemos que hicimos una lectura de voltaje en esta malla de acá. Bueno, en este tramo de acá, en esta trayectoria. Entonces tenemos el voltaje menos el voltaje del capacitor más el voltaje del inductor más 8 y por IL de t. ¿Por qué IL de t? Porque es la misma corriente que circula por el inductor y por la resistencia. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos que el voltaje del capacitor, para qué le íbamos a ocupar? Pues lo vamos a ocupar para acá. ¿Por qué lo vamos a despejar para este y no para el voltaje del inductor? Porque nos está pidiendo IL de t para todo tiempo. Entonces, teniendo IL de t para todo tiempo, entonces es más fácil encontrar. Por eso despejamos para el voltaje del capacitor, porque no lo necesitamos ahorita. Entonces tenemos esto. Para poder eliminar esta derivada, por ejemplo, tenemos aquí que el voltaje del inductor va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente entre el tiempo más 8 veces la corriente IL de t. Entonces, si multiplicamos todo por esta derivada que tenemos acá abajo, por ejemplo, ustedes se fijan, todo aquí se nos va a cancelar y nos va a quedar 4 IL de t. ¿Por qué 4 IL de t? Porque se va a cancelar todo esto con esto. Entonces nos va a quedar solo 4 IL de t más 4 por la derivada por todo esto. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener 4 por la derivada de esto, sería 2 veces, sería la segunda derivada de IL de t. Entonces 4 por 2 es 8, pero como está la derivada va a ser a la derivada. Entonces 8 IL de t por la derivada va a ser 8 por la derivada de la corriente del inductor, perdón. 8 por 2 va a ser igual a 16 por IL de t, y esto va a ser igual a 0. Agrupamos términos semejantes. Por ejemplo, tenemos aquí 4 la corriente del inductor con respecto al tiempo, porque va a ser la segunda derivada, más 8 más 8, porque estos son iguales, sería 16 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 16 por 4, que va a ser 20 por la derivada por la corriente con respecto al tiempo, igual a 0. Todos estos términos que tenemos aquí tenemos que tenerlo como la fórmula cuadrática. No podemos dejar esto aquí, tenemos que dejarlo en términos de 1. ¿Cómo podemos dejarlo en términos de 1? Multiplicándolo por un cuarto. Entonces tendríamos que la segunda derivada de la corriente del inductor menos 4 por la primera derivada de la corriente del inductor más 5 por la corriente del inductor. Entonces nos pide cuáles son las frecuencias. Lo tenemos aquí. Si ustedes se fijan, aquí tenemos s al cuadrado más 4s más 5. ¿Por qué? Porque esta es la segunda derivada y esta es la primera derivada. Entonces con esto despejamos por la fórmula cuadrática y tenemos esto, que S1 va a ser igual a menos 2 más i y menos 2 más menos i, perdón. ¿Qué significa esto? Que estas son repetidas o conjugadas. Al tener un comportamiento conjugado, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? Va a ser un comportamiento subamortiguado. Media vez encontrado el comportamiento del circuito, ya podemos darle respuesta a nuestro ejercicio. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Va a ser IL de t. ¿Por qué? Porque está en función de IL de t. IL de t va a ser igual a una constante k por e a la menos 2t. ¿Por qué a la menos 2t? Porque nuestra frecuencia va a ser el número real y el imaginario va a estar en el coseno, pero como es 1, va a ser coseno de t más phi. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos encontrar esta constante k y necesitamos encontrar esta constante phi. ¿Cómo podemos hacer? Con condiciones iniciales. Por eso es que estos ejercicios se llaman condiciones iniciales. Si derivamos para IL de t, vamos a tener esta respuesta. Va a ser
Copio K porque es una constante, derivo el primero y copio el segundo, menos K por copio el primero y derivo el segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan acá arriba, tenemos que IL de t es igual a menos 4. Entonces este menos 4 lo sustituyo aquí en IL de t en tiempo 0. Cuando pongo tiempo 0 tengo que poner 0 en donde tengo t. Entonces si ustedes se fijan, allá a la 0 va a ser 1 y coseno de 0 solo va a ser phi, coseno de phi. Entonces aquí K lo puedo despejar y va a ser menos 4 sobre coseno de phi. ¿Ya le encontré la solución? Todavía no, porque no conozco phi. Entonces vengo y encuentro la derivada de la corriente del inductor. Entonces me dice que la derivada de la corriente del inductor va a ser igual al voltaje BL entre L. Si ustedes se fijan, aquí puedo despejar esta respuesta. Entonces tengo el voltaje del inductor. Al encontrar el voltaje del inductor, vengo y digo que es igual a 10 entre 4. Entonces va a ser igual a 10 cuartos. Perdón, el voltaje del inductor va a ser 40. Entonces como L va a ser 4, entonces tenemos que es igual a 10 amperios sobre segundo. Entonces este 10 lo sustituimos aquí en la derivada con respecto al tiempo 0. Igual sustituimos el 0 en cada lado, entonces tenemos que va a ser igual a 10 menos 2 coseno de phi menos K coseno de phi. Este K, ¿de dónde lo saco? Lo saco de lo que tenemos anteriormente. Entonces este K lo sustituimos aquí y vamos a tener que menos 2 por menos 4 coseno de phi, coseno de phi, coseno de phi, coseno de phi se va a cancelar. Y vamos a tener positivo 8. Más menos, si hacemos esto, coseno sobre seno sobre coseno es igual a la tangente. Entonces va a ser 4 tangente de phi. Si ustedes se fijan, desde aquí estamos bien, porque desde luego nos está dando una tangente porque vamos a encontrar el ángulo. Y el ángulo es igual a la tangente inversa del producto. Entonces venimos y decimos 10, 8 lo paso a restar y me va a quedar 2. Este 4 lo paso a dividir y me va a quedar 1/2. Entonces tangente inversa de 1/2 es igual a phi. Entonces va a ser igual a 26.56. Estos términos tienen que dejarlos en grados. ¿Por qué? Porque si no los dejan en grados, la calculadora les va a dar otro resultado y el ejercicio nos va a dar otro resultado. Entonces este ángulo ya lo tenemos. Se fijan que venimos acá y sustituimos coseno de 26 menos 6 grados. Entonces nuestra constante K va a ser menos 4.472. Entonces IL de t va a ser igual ahora menos 4.472 por la fórmula que tenemos acá arriba. Por ella la 2t coseno de t más el ángulo phi. Si ustedes se fijan, ya tenemos nuestra respuesta ya para este ejercicio. Porque IL de t está en función del tiempo. Y aquí abajo lo pueden sustituir para el tiempo y ya tienen su respuesta. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias.